¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a recorrer los signos de Jesús en el Evangelio de Juan. Vimos la clase pasada que los sinópticos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, no tratan de la misma manera estos gestos, estas obras de Jesús que nosotros llamamos milagros en los Evangelios sinópticos la clase pasada. Tenían una función específica, como hemos visto, que eran hacer presente o mostrar de alguna manera, manifestar que el reino de Dios ya estaba ahí en medio de la humanidad, operando, liberando a las personas, buscando, creciendo en medio de una comunidad que vivía de forma distinta. El reino de Dios se trata de plenitud, se trata de resurrección, se trata de liberación, ¿no? En algún punto palabras intercambiables, de vivir en comunidad de una forma totalmente nueva. Con la asistencia obviamente de Dios como germen de esa comunidad y como sostén dinamizador, ¿no?, de esa comunidad. Pero ya les adelanté la clase pasada que el Evangelio de Juan no iba a interpretar los milagros de Jesús de la misma forma y que incluso no los llama milagros, sino que los llama signos. En griego, semeion o en plural, semeia. ¿Sí? Los signos de Jesús en Juan no van a tener la misma función que los milagros tenían en los sinópticos. ¿Cuál va a ser fundamentalmente el sentido de los signos de Jesús en Juan? Que van a ser específicamente 7, ¿no?, haciendo referencia como a la plenitud. El sentido va a ser básicamente creer en Jesús. Los signos nos van a ayudar a creer en Jesús y creyendo en Jesús vamos a tener vida eterna, ¿no? Eso lo va a decir el mismo Evangelio cuando uno lee de principio a fin el Evangelio. Al final, en capítulo 20, se encuentra la clave hermenéutica de todos los signos. Vamos sin dilatar más entonces al Evangelio de Juan, a decir algunas cosas básicas en torno a los signos para poder reflexionar. Bueno, básicamente la clase pasada estudiamos los milagros de Jesús como signos del reino. Jesús no realizaba milagros para que los demás se asombraran y entonces lo siguieran como una suerte de taumaturgo famoso, porque eso hubiera creado la falsa imagen en sus seguidores de seguirlo por lo que él podía ofrecer, ¿no? Lo sigo a Jesús porque él me puede curar de esta enfermedad, lo sigo a Jesús porque me puede adivinar el futuro, lo sigo a Jesús porque puede, no sé, X, lo que sea. En realidad, Jesús se cuidó todo el tiempo de que los demás entendieran cómo era su mesianismo, que su mesianismo no era un mesianismo político, que su mesianismo no era un mesianismo religioso a la manera sacerdotal como esperaban algunos grupos de judíos, su mesianismo que iba a tomar todo el centro desde el templo de Jerusalén gobernando al mundo, su mesianismo tenía que ver más con una dimensión profética, su mesianismo tenía que ver más con una dimensión sacerdotal, pero el sacerdocio del servicio, la entrega de la propia vida, y la realeza de Jesús, el poder le venían como un poder del espíritu, pero puesto al servicio de la humanidad. Poder para liberar y no poder para dominar, o poder para que todos nos sirvan, ¿no? O lo sirvan, mejor dicho. La manera del siervo de Yahvé, ¿no? Ya lo vimos que la figura por detrás era la del siervo de Yahvé en su mesianismo, e incluso hablamos que Marcos, al igual que en el resto de los sinópticos, pero Marcos es bastante puntual en esto, Jesús de hecho se cuida tanto que parece haber existido y ser realmente algo biográfico con relación a Jesús, el famoso secreto mesiánico, ¿no? Parece que él mismo le decía a los que sanaba, a los que liberaba, a sus discípulos, que no abrieran tanto la boca acerca de su mesianismo, no para que la gente no se acercara, sino para que esa gente no se acercara a él por lo que él podía hacer, sino por lo que él era, ¿no? O sea, que vayan descubriendo, que fueran descubriendo su mesianismo a la manera del siervo de Yahvé y no se hicieran falsas ilusiones de que Jesús iba a ser otro tipo de Mesías, ¿no?
no iba a ser el Mesías que iba a venir con un gran ejército celestial a destruir a los poderosos de este mundo, a levantar murallas y con un gran ejército defender, ¿no? Pero podía suceder que algunos grupos pensaran algo más similar a ese tipo de mesianismo, ¿no? Los diversos evangelios sinópticos nos muestran a un Jesús intentando por todos los medios referir que su mesianismo no se basaba en manifestaciones gloriosas o extraordinarias, sino más bien en esa figura del siervo de Yahvé que estaba por detrás como un elemento simbólico representativo de ese mesianismo, ¿no? Un mesianismo de la cruz y no el mesianismo del trono. La clase pasada vimos con respecto a esta cuestión que Jesús pedía a los enfermos y a los liberados de las ataduras de los espíritus impuros que no hablaran de lo que había pasado, no para que no se manifestara el reino, porque justamente ese era el sentido, pero sí para que no se hagan entonces, evitar que se formen seguidores suyos como buscadores de milagros, ¿no? Si recuerdan, cuando empezamos a hablar de la vida pública de Jesús, indiqué que los evangelios podían subdividirse en dos grupos de textos distintos. Por un lado teníamos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y por el otro lado, de forma unitaria, teníamos al Evangelio de Juan. ¿En qué estaba fundado esto, básicamente? A veces Juan es como el texto más teológico y que por lo tanto el resto de los evangelios no es tan teológico y eso nos podría ayudar a dividirlo, ¿no? Pero en realidad todos son textos teológicos. Absolutamente todos tienen una intencionalidad teológica, fueron escritos luego de la experiencia del resucitado, teniendo en cuenta las situaciones particulares de la comunidad y por lo tanto querían dar un mensaje a esa situación. Y en ese sentido todos son teológicos, así que ese argumento es bastante débil para poder decir que dividimos, o la historia, la tradición ha dividido los textos entre sinópticos y el Evangelio de Juan por otro lado. El criterio que sí nos permite hacerlo es el criterio de las fuentes. Cuando uno se pone a pensar cuáles fueron las fuentes bibliográficas que utilizó Mateo, Marcos y Lucas o los agiógrafos sagrados para escribir esos evangelios, y el propio Juan, uno se da cuenta que las fuentes que utilizaron por distintos motivos narrativos, estructurales, contextuales, etc., fueron distintas. Mateo, Marcos y Lucas pueden ser referidos a una serie de fuentes bibliográficas, mientras que Juan parece no conocerlas o desecharlas porque tiene una mejor tradición para contar. De hecho, Juan se va a proponer en algún punto muchas veces como una tradición superadora. Eso uno lo puede ver cuando en el texto de la resurrección la mujer le va a contar al discípulo amado y a Pedro y al resto de los discípulos lo que había pasado, y empieza a correr Pedro y el discípulo amado lo pasa a Pedro en la corrida, pero se queda ante la puerta del sepulcro y por respeto lo deja entrar a Pedro, ¿no? Pero en algún punto el texto es irónico, porque Juan es muy irónico, diciendo como que la comunidad de Juan aventajaba a todas las demás, pero bueno, como el Señor había puesto a Pedro como el primero, había que respetar, ¿no? Pero no dejaba de mostrar su lado irónico de creer que estaban en algún punto por encima o interpretaban mejor que los demás. Y en algún punto sí hay muchas cuestiones históricas, como por ejemplo el día de la muerte de Jesús, parece más certero seguir a Juan que seguir a los sinópticos. ¿Es que Mateo, Marcos y Lucas no entendían lo que estaban escribiendo o investigaron mal? No, porque básicamente eran judíos, sobre todo Mateo tendría que haberlo sabido por excelencia, pero utilizaban otra intencionalidad teológica justamente con respecto al día de la muerte de Jesús. Pero en este sentido Juan tiene otra fuente, lo que quiero decir es que tiene otra fuente bibliográfica para poder comentar la vida de Jesús a esa comunidad particular que estaba escribiendo. En principio esa comunidad parece ser que era la comunidad de Jerusalén, aunque en algún momento
al parecer, por algunas cuestiones que hubo a nivel de guerra y de expulsión de los judíos, judeo-cristianos de las sinagogas judías después de los 70, parece ser como que se estableció también esa comunidad luego en Asia Menor, se dice que en la zona de Éfeso. Entonces es como que el texto tiene varios ciclos de evolución hasta que nos llegó a nosotros como el texto que nos llega. Entre el año 80, 90, 100 se fue escribiendo el texto hasta tener la versión que hoy nosotros tenemos. En el caso de los sinópticos, se piensa que Mateo y Lucas utilizaron dos fuentes comunes. Una fuente es el Evangelio de Marcos, o algunos dicen una suerte de proto-Marcos, como un borrador de Marcos, no tal cual el Marcos que nosotros tenemos. Marcos habría utilizado a sí mismo, habría hecho un conjunto de estudios y de investigaciones, de fuentes, de tradiciones, de acceso a liturgias cercanas y demás. Entonces tenemos el Marcos como el original, Mateo y Lucas que se empapan de Marcos, lo conocen bien a Marcos y por eso los textos se repiten en alguno de estos tres evangelios, al menos en dos de los tres. Y mientras que a su vez también Marcos sí estamos seguros que no conocía una fuente que Mateo y Lucas sí también conocían. O sea, Mateo y Lucas compartían a Marcos, pero compartían otras fuentes, la llamada fuente Q, que Marcos aparentemente no conocía, o el proto-Marcos al menos no lo conocía. Entonces, por la cuestión de las fuentes, podemos sí salvaguardar la idea de que hay evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que por el otro lado está el evangelio de Juan con otras fuentes. Esto nos hace pensar que Mateo, Marcos y Lucas van a trabajar el tema de los milagros y algunas palabras de Jesús y sus discursos de manera distinta a los de Juan, porque tienen otra fuente bibliográfica, otra comunidad a la que hablarle y otra experiencia del Dios trascendente, aunque en el núcleo de la fe es exactamente el mismo, ¿no? El Jesús resucitado. Pero esto nos habilita a pensar o nos muestra por qué, de alguna manera, piensan distintos, ¿no? Y se van a referir los sinópticos a estas obras taumatúrgicas de Jesús como milagros, con un sentido particular de mostrar que el reino estaba presente, y que Juan en realidad los va a llamar semeia, signos, y que estos signos en realidad Jesús los hacía para que creyeran en Él y creyendo en Él tuvieran vida eterna. Al utilizar fuentes distintas y poseer una intencionalidad teológica particular, el Evangelio de Juan entiende los milagros de Jesús de forma diversa a los sinópticos. Este cambio de nombre, milagro por signo, no es al azar, como les estoy diciendo, como nada de lo escrito en obras de un verdadero autor, ¿no? Cada autor piensa específicamente sus palabras, sobre todo vamos a ver que la palabra signo sí está bien pensada, porque el Evangelio está estructurado en tres grandes partes y la primera parte tiene que ver con 7 signos, son como los hilos conductores de esa primera parte, o sea, no es un término utilizado al azar o que salió al momento en que el autor estaba escribiendo. Es importante destacar que estos signos cumplen un papel fundamental en el Evangelio de Juan. De hecho, la primera de las 3 partes en las que se encuentra estructurado el Evangelio está guionada sobre el desarrollo de 7 grandes signos de Jesús. Si uno se pone a mirar, las 3 partes son las siguientes: Juan capítulo 1 al capítulo 12 y una serie de versículos, Juan capítulo 12 y subsiguientes, los versículos donde quedamos, 13 hasta el 20, que es el libro de la hora, y la tercera parte es una suerte de epílogo. Quizás podríamos conjugar con 4 partes y decir que los prólogos en realidad no forman parte de la primera parte, sino que podríamos hablar de un prólogo, capítulo 1,
capítulo 1 al 12 los libros de los signos, tercera parte el libro de la hora y cuarta parte el epílogo. Digo, básicamente no nos va a cambiar la interpretación del Evangelio. ¿Cuáles son los signos de Jesús? Las bodas de Caná, donde va a transformar agua en vino, va a ser el primero de los signos. El segundo de los signos va a ser la curación del hijo de un funcionario real, de un funcionario importante de la zona. El tercero de los signos va a ser la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. El cuarto va a ser la multiplicación de los panes. El quinto va a caminar sobre las aguas. El sexto va a curar un ciego de nacimiento. Y el séptimo va a resucitar, mejor dicho, revivificar, porque no es que está resucitando, sino que está revivificando, vive la misma vida que vivía antes, ¿no? Como Jesús que resucita y su cuerpo glorioso resucita, o su cuerpo resucita como un cuerpo glorioso, y entonces ya no lo reconocen tan fácilmente. Va a ser el mismo Lázaro el que estaba en la tumba, el que sale y sigue viviendo. A eso voy, ¿no? Son dos cosas distintas, revivificar y resucitar. Hasta acá una primera parte introductoria. Ahora en el próximo video me gustaría trabajar directamente sobre los signos de Jesús, cuáles son esos signos, qué significan esos signos de forma más detallada, ¿no? Este primer video era una suerte de introducción contándole por qué Juan hablaba distinto de los signos que de Mateo, Marcos y Lucas y dónde estaban ubicados los signos en el Evangelio de Juan. Vamos a profundizar en los signos en el segundo video y en el tercer video vamos a hacer referencia a un texto particular, el primero de todos ellos que es las bodas de Caná. Nos vemos en el próximo video para seguir pensando los signos de Jesús.